Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos Muy buenos días. días. Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minuticos más y ya comenzamos. Sí, estoy teniendo problemas. Me tocó conectarme desde el centro. Ok, pero todavía no si te vimos bien. No, estoy desde el centro. Ujú. Gracias, Ernesto. Sí, es que no me quería dar el computador. Entonces, llevaba peleando hace 10 minutos, pero aquí está. Ah, mentiras, yo no peleo. Y demos unos 2 minuticos, si te pareces, mientras empezamos todos. Listo, sí, no hay problema. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Moni, tenemos una mano levantada. Claro, adelante, Hernán. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Un minutico más. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron muy puntualmente y ahí poco a poco se irán conectando. Quiero agradecerles este espacio que es para ustedes desde la Red Cluster Colombia liderada por Confecámaras, pues siempre estamos buscando como la mejor opción de este tipo de espacios formativos para que reciban de la mano de expertos, de profesionales, su experiencia y sus casos también en todo este tema clúster que nos reúne el día de hoy. Hoy nos acompañan dos profesores de la Universidad de los Andes. Está Óscar Armando Pardo, que él es profesor asociado de la Facultad de Administración de la universidad. Es ingeniero civil y civil también de la Universidad de los Andes, especialista en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña y también magíster en diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y también magíster en administración de los Andes y PhD en Management con énfasis en estrategia de la Universidad de Tulane en New Orleans. También ha sido profesor en responsabilidades públicas de gerencia y estrategia. Eh, también actualmente pues ha sido gerente de Cali, director del Departamento de Planeación Municipal de Cali, director de la Unidad de Eficiencia de la Presidencia de la República, gerente del Programa de Funcionario Ciudadano en la Cultura Ciudadana para las Naciones Unidas y vicepresidente de Alianzas para Leasing Bancolombia, entre otros. Creo que actualmente también está liderando la Escuela de Gobierno Corporativo en la universidad y bueno, hoy nos traerá también algunas experiencias que ha tenido con la Cámara de Comercio de Cartagena en la conformación del clúster marítimo, petroquímico, perdón, y plástico de Cartagena.
De otro lado, también nos acompaña Ernesto Cuellar, él también es consultor en estrategia y competitividad regional y catedrático del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, con más de 15 años de experiencia en proyectos estratégicos de planeación regional, innovación y diseño institucional, emprendimiento, iniciativas de competitividad y clústeres y valor compartido. Trabaja también de la mano pues, con el Instituto for Strategy and Competitiveness de Harvard Business School, en donde ha colaborado con proyectos en Mongolia, Haití, Perú y Colombia. Fue director del programa de desarrollo de clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá desde su creación hasta su estructuración en el 2012, liderando los equipos clúster hasta la puesta en marcha de 8 iniciativas en el 2014. Previo a su trabajo en la Cámara de Comercio, trabajó en la firma de consultoría Competitiveness como director local y especialista en proyectos en más de 12 regiones de Colombia. Ha sido consultor en proyectos clúster y de varias comisiones regionales de competitividad. Adicionalmente, es profesor de cátedra de estrategia de la Universidad de los Andes y Ernesto es administrador de empresas con especialización en finanzas y maestría en diseño de la Universidad de los Andes. Entonces, como pueden ver, son dos consultores con mucha trayectoria y experiencia en estos temas. Entonces, quiero invitarlos a que, no sé cómo puede ser la dinámica, Ernesto, si a medida que dejamos hasta el final las preguntas o vamos a medida que se van haciendo, quizá te hago una ceñita para que... Sí, pues lo que habíamos pensado con Oscar era, digamos, esta división. Yo hago la primera parte, que sería más o menos 1 hora, y Oscar hace la segunda hora, más con el tema de gobernanza. Yo hago como todo el tema de estrategia y cómo impacta eso en la gobernanza. Pero sí, si quieres, pues yo de todas maneras tengo acá el Teams abierto. Entonces, si pueden levantar la mano y hacer preguntas, yo creo que así mantenemos la sesión mucho más dinámica. Listo, ¿Listo? perfecto. Listo, entonces no siendo más, Ernesto, muchísimas gracias, Oscar también, y a todos los asistentes. Cualquier duda, estamos aquí pendientes. Gracias. Muchas gracias, Mónica. ¿Me confirman todos ven la pantalla? Sí, la vemos. Ok, listo. Entonces, básicamente, hoy queríamos hablarles del tema de gobernanza. Eh, es un tema muy interesante porque se trata de cómo hacemos o cómo diseñamos esa estructura para que las decisiones fluyan, para que las cosas se den, y realmente lo que necesitamos son como esos pegantes, ¿sí? Entre la estrategia y la estructura para hacer que las cosas funcionen. Entonces, pues yo voy a comenzar eh, con un repaso rápido, como para que compartamos algo del lenguaje común de clústeres e iniciativas de desarrollo de clúster. Les voy a hablar de cómo va a ser, cómo es, digamos, lo ideal en el diseño de esa estrategia compartida, porque un clúster pues es un conjunto de instituciones, empresas en un mismo negocio. ¿Cómo hacemos para ponerlas a todas de acuerdo con una sola visión a futuro? ¿Y cuáles son los retos en la implementación? Luego Oscar va a entrar con el paso a paso. ¿Cómo hacemos para pasar la estrategia a hacer la realidad? Comenzando por un buen diagnóstico. Luego, cómo consolidamos esa estructura dentro del clúster, y luego cómo generamos esas alianzas y esas redes para que las cosas se muevan, ¿sí? Entonces, empecemos. Bueno, supongo que todos acá son parte de la red Cluster Colombia, todos han trabajado en clúster, pero de pronto hay alguno que está comenzando, y a mí siempre me gusta comenzar por el lenguaje común, para que todos tengamos los mismos conceptos y podamos hablar en el mismo lenguaje. Entonces, la competitividad empieza o se afecta por diferentes niveles. Está el nivel país, está el nivel región, está el nivel ciudad, y abajo está el nivel de las empresas. Las empresas son más competitivas en la medida en que pueden pagar salarios más altos. Y los clusters son un nivel intermedio entre la región y en la FIB. Pero, ¿qué es un clúster?
Un clúster es un conjunto de empresas e instituciones, organizaciones en un mismo negocio y en una misma región. Es importante que cuando definen el clúster fijen bien los dos apellidos, porque ambos dos apellidos, tanto el apellido del lugar como el apellido de negocio, pueden ser muy variables. Yo puedo definir el clúster súper local, como por ejemplo acá el clúster de calzado en el Restrepo en Bogotá, o súper regional, como el clúster de las flores en la sabana de Bogotá. Entonces yo puedo jugar con ese alcance que tiene el mismo lugar. Y lo mismo puedo hacer con el tema del negocio. Puedo tener mucho foco, estar exactamente comprometido con una sola actividad, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos manejar solo el clúster de calzado deportivo, o puedo tener un clúster mucho más sombrilla, como podría ser un clúster de moda, donde en el clúster de la moda tengo desde prendas de vestir, calzado, joyería, bisutería, hasta moda hogar, en fin. Entonces, esa flexibilidad del concepto clúster a veces se presta para que no esté bien definido. Pero básicamente lo que queremos, o digamos, lo que vemos en la realidad es que siempre deben haber empresas e instituciones, ¿sí? Organizaciones. Si no tengo las dos, las cosas no funcionan. Y como todos los negocios, todas las industrias, casi que nacen, crecen, se desarrollan y en algún momento encuentran un punto de inflexión en donde o echan para adelante o se mueren, ¿sí? Entonces, pues generalmente como comienza un clúster, cuando hay alguna ventaja competitiva en la región, puede comenzar por, no sé, recursos naturales, puede que, no sé, eh, los clústeres de recursos naturales son los que más fácil empiezan. Encontraron carbón, encontraron petróleo y entonces toda la actividad alrededor de ese recurso natural se desarrolla. Clústeres más elaborados de pronto en las ciudades, servicios empresariales. Comienza una firma, dos firmas, las capitales son muy buenas para eso, comienzan a jalonar esos servicios empresariales, se van creando más firmas, se van concentrando más instituciones, entonces nacen las asociaciones y se forma todo este entramado. Pero lo importante es que ningún negocio es para siempre, ¿sí? Llega un punto en que el negocio se tiene que transformar. Todos los negocios, desde, no sé, por ejemplo, el correo, cómo dejó de existir. Hoy casi que nadie manda una carta. Lo mismo nos está pasando, por ejemplo, ahorita con el tema del petróleo. Estamos viendo la transición hacia energías renovables, a todo el tema de carbonización del ambiente, captura de carbono, ¿sí? Entonces, es un mundo en transición. Digamos que las grandes compañías petroleras ya inclusive no son compañías de petróleo, sino compañías de energía. Shell dio el salto hace ya más de 5 o 10 años en temas de energía. Entonces, en la medida en que las compañías lo van haciendo, el clúster se tiene que ir adaptando, o si no, el negocio migra a otro lugar. Y para hacer esa adaptación, tenemos lo que son las iniciativas de desarrollo de clúster. Pues muchos de los que trabajan en la red clúster, me imagino que tienen su definición, ¿sí? La iniciativa de desarrollo de clúster es ponerle un plan para disparar esa competitividad de esas empresas en ese negocio, en ese lugar. Y a mí me gusta mucho esta definición de la Cámara de Comercio de Bogotá, porque le recuerda a uno que tiene que trabajar al interior de la firma y tiene que trabajar por fuera de la firma, ¿sí? No es solo porque lo que uno ve en la práctica trabajando con las instituciones, no solo aquí en Colombia, sino en diferentes países, es que o se concentran solo en las empresas, ¿sí? Esto es un programa de desarrollo empresarial o, no sé, cuando tiene una empresa grande, Ancla, lo que hacen es tener un programa de desarrollo de proveedores y entonces desarrollan solo intervenciones al interior de la firma, o viceversa, cuando es una institución de gobierno, entonces tratan es de hacer solo programas de gobierno y se les olvida que las firmas, las empresas también tienen que mejorar, porque si las empresas no tienen la capacidad para aprovechar esas oportunidades que les va a abrir, no sé, en nuevos mercados
mercados. Les conseguimos un tratado de libre comercio con X país, pero las empresas no están fortalecidas, pues no hay ese match, ¿sí? Y no se aprovechan las oportunidades. Entonces, eh, a mí me gusta mucho más esta definición. No es eliminar esos cuellos de botella, no solo por fuera, sino dentro de las empresas y cómo poner de acuerdo a todos estos actores, empresarios, universidades y gobierno. Y sobre todo, digamos que los clústeres muchas veces se apoyan en instituciones para la colaboración. ¿Sí? Son como el centro, ese articulador entre empresas, gobiernos, comunidad científica, instituciones financieras, y generalmente son ese punto inicial de esa pega que hace que las cosas funcionen en el clúster. Ejemplos tenemos mucho. En Colombia el tema de las cámaras de comercio es muy interesante. Creo que no se da en ningún otro país del mundo. El poder que tienen las cámaras acá, la facilidad de convocar actores, tanto públicos como privados, de verdad que es una ventaja que tenemos en Colombia. En el resto del mundo pueden ser temas más de asociaciones profesionales, también a nivel más de gobierno se hacen consejos de competitividad, inclusive temas religiosos o entidades religiosas pueden ayudar a hacer esa intermediación entre todos los actores del clúster. Entonces, paro acá, no sé si tienen alguna pregunta, pero digamos que lo más importante o el punto de partida, ¿sí? A tener claro cuando ustedes quieren desarrollar estrategia de clúster es tener esa alineación entre las prioridades de las empresas y del clúster, ¿sí? Porque a veces los funcionarios de, no sé, puede Cámara de Comercio o de gobierno, no escuchan a los empresarios, pues lo que diseñen para los empresarios no va a tener ningún sentido para ellos, ¿sí? O viceversa. Cuando el programa definitivamente no se concentra en el interior de la firma, en solucionarles a ellos también los cuellos de botella, el clúster no funciona o la iniciativa que queremos o estamos diseñando no funciona hacia adelante. Entonces es clave esa alineación de las prioridades de la firma con las prioridades del clúster, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Rápido ese repaso del lenguaje común. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Cómo diseñamos una estrategia compartida? ¿Cómo diseñamos una estrategia para el clúster? La primera cosa que tenemos que hacer es escuchar a las empresas. Las empresas ya están en el negocio, las empresas ya pasaron ese test de mercado, ¿sí? Y las empresas saben qué es lo que venden, cuáles son sus atributos de diferenciación. En estrategia hacemos una cosa que se llama el Strategy Canvas, no sé si ya lo habían visto antes, ¿sí? Pero es poner como todos esos atributos que me generan a mí como empresa diferenciación, ¿sí? Este es el ejemplo de Netflix versus una compañía de televisión por cable. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una compañía de televisión por cable tiene muchos comerciales, mientras Netflix no tiene ninguno, ¿sí? En la medida en que nosotros, como parte de ese equipo que está trabajando por las empresas, entendemos cada uno de estos atributos, ¿sí? Y cómo cada cada una de las empresas fija sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos estar hablando de, no sé, el clúster de producción de contenidos en Bogotá o en Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿sí? Yo me voy a encontrar con diferentes tipos de empresas, con diferentes tipos de diferenciación, ¿sí? Pero lo clave es entender estos atributos, ¿sí? Por ejemplo, los comerciales generan o no generan valor para el cliente. Programas de noticias, Netflix no tiene ninguno. Eventos en vivo, tampoco.
temas de soporte técnico. De pronto en el TV Cable o en la compañía de cable Movistar aquí en Colombia, es mucho más importante el tema de soporte técnico que en Netflix. Yo jamás he llamado a Netflix. Todo el tema de control parental, ¿sí? Estos atributos me van a dar la base para que yo diseñe la estrategia del clúster, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? Como empresas, todas las empresas lo que están tratando de hacer en el mercado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tienen una pregunta? ¿No? Ok. Las empresas están tratando de crear valor en el mercado, ¿cierto? ¿Cómo crean valor? Uno, pues aumentando la disposición a pagar de los clientes, ¿sí? Para poder cobrar un mayor precio. O dos, bajando sus costos o la compensación a sus empleados, disminuyendo la disposición a cobrar de ellos. Entre más grande la brecha, mayor valor crean las empresas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para desarrollar la competitividad de las empresas. Cuando no las entendemos, cuando no vemos cuáles son los atributos, cada uno de los atributos, la belleza que tienen, es que les van a definir a ustedes como parte del clúster las prioridades, ¿sí? No nos tenemos que enfocar en 50.000 cosas, sino si de pronto a mi clúster, a mis empresas las define el atributo, por ejemplo, de servicio técnico, ¿cómo hago yo como clúster para mover la aguja en todo lo que tiene que ver servicio técnico? Y puede que no tenga ni siquiera que ver con la producción de contenidos. Tiene que ver Ernesto, con... ¿Sí? ¿Me oyes? sí, hay una pregunta que dice qué diferencia hay entre cadena productiva y clúster. Ah, esa era del tema anterior. Sí, La cadena productiva es simplemente los eslabones, como su nombre lo indica, para producir un producto, ¿sí? Entonces, en la cadena productiva encuentro desde, no sé, el cultivo de la tierra, no sé, los que prestan insumos para ese cultivo, luego ese cultivo que puede ser el cacao, se transforma de alguna manera, luego lo empaco, lo comercializo y lo vendo. Eso es una cadena productiva. ¿Qué pasa hoy en día con las cadenas productivas? Que casi ninguna está completa en un solo lugar del mundo. Tenemos varias actividades de la cadena de valor regadas por todo el mundo. Entonces, la belleza del clúster es que yo puedo trabajar únicamente con esa actividad en mi región, ¿sí? El mismo negocio en el mismo lugar. Esos son los dos apellidos del clúster. Entonces, por ejemplo, si tengo el cultivo de cacao en Tumaco, por ejemplo, ¿sí? Pues me dedico únicamente al tema del cultivo del cacao en Tumaco. No me preocupo por los otros eslabones de la cadena de producción. Esa es la gran diferencia entre el clúster y la cadena productiva. Y hay otro tema muy importante, y es que a veces confundimos agregar más actividades con este tema, volviendo acá a mi presentación, con este tema de crear valor, ¿sí? A veces, que por ejemplo pasa muchísimo en los temas, por ejemplo, de fruta, ¿sí? La gente está más dispuesta a pagar por una fruta fresca, ¿sí? Si tú me traes a mí una fruta fresca, yo estoy dispuesto a pagar más, ¿sí? A mí me sube la disposición a pagar cuando tengo la fruta fresca. Mientras que si a mí me venden la fruta procesada, congelada, puede que ni la mire, ¿sí? Y muchas veces con la aproximación de cadena productiva, lo que tendemos es hacer
Añadir eslabones de la cadena, listo. Entonces estaba cultivando la fruta y entonces ahora voy a añadir el despulpado y el congelado, porque creen que así están generando más valor. Pero la verdad es otra. La verdad es que la disposición a pagar de la gente por la fruta congelada es cero o casi mínima, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es destruyendo valor, ¿sí? Y ahí es una, digamos que una de las claves para que la iniciativa funcione, porque ¿qué pasa a veces? Entonces montamos la despulpadora, montamos la congeladora y estamos ahora sacando pulpa y ahora los ingresos del clúster son peores y además estamos pagando la despulpadora y la congeladora. ¿Por qué? Porque no vimos cómo estamos generando valor. Y esto es lo clave al momento de diseñar la estrategia, es entender cómo las empresas crean valor. Por eso son importantes cada uno de estos atributos, porque cada uno de estos mueve la disposición a la gente de pagar o no pagar por ese servicio o producto, ¿sí? Entonces, no sé, hay gente que, por ejemplo, no tiene Netflix porque no tiene deportes en vivo, ¿sí? Y punto, a mí solo me interesa ver deportes en vivo. Entonces, si yo no entiendo eso al momento que estoy diseñando la estrategia, si no entiendo, perdón, cómo se mueve esa disposición a pagar, cómo yo puedo aumentar o no el precio. Y lo mismo por el tema de la disposición a cobrar. Acá yo no les estoy diciendo que de lo que se trata es de explotar a los proveedores o de explotar a los empleados, ¿sí? Sino es de cómo adquiero yo el mejor talento, el mejor producto al mejor precio, ¿sí? Si todos prefieren venderme a mí, ¿sí? Y si la disposición a cobrarme a mí es menor, pues yo puedo hacer mucha más plata, capturar mucho más valor, que ese valor se quede en el clúster, se quede en la región, si entiendo muy bien cómo las empresas están creando valor y cuáles son sus actividades. Digamos que en estrategia lo que uno hace es entender esos atributos, ¿sí? Por ejemplo, acá están, como les decía, está TV Cable o una compañía de televisión por cable, Movistar o DirecTV, puede ser, y Netflix, ¿sí? Cada uno de estos atributos les define cómo compite Netflix versus la compañía de televisión por cable. Y cada una de esas empresas va a tener sus bolitas, sus actividades acá. Esta es como la cadena de actividades de cada empresa, ¿sí? En donde trata de jugar con esa diferenciación. De pronto, entonces Netflix no tiene programas de noticias. Por ejemplo, una televisión por cable sí tiene comerciales, entonces tiene que tener todo un departamento comercial que esté poniendo los anuncios, que se entienda con los clientes, que cobre, mientras que Netflix no hace nada de eso. Entonces, cada diferenciador de las empresas me va a generar unas actividades en la empresa que tratan de capturar el mayor valor posible, ¿sí? Cobrar un precio menos unos costos, este es el valor que captura cada una de las empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer como personas que están trabajando para desarrollar el clúster, para desarrollar esas empresas, primero que todo, es entender qué mueve esa disposición a pagar. Si yo no entiendo qué mueve esa disposición a pagar, qué hace que un producto sea más caro que el otro, devuélvanse y hagan la tarea, porque esto es clave para que se entiendan y pueden generar beneficios en un 2x3 con las empresas. Porque en la medida en que ustedes aumentan la disposición a pagar, pueden aumentar precio o preferencia al consumidor. Puede que sigan cobrando lo mismo, pero toda la gente se da cuenta de que este producto es mejor, ¿sí? A ustedes les gusta más la fruta fresca, entonces prefieren pagar más por la fruta fresca y así el mercado va filtrando. Y lo que yo quiero hacer es que mi producto, mi servicio de mi clúster sea como el top of mind o la primera opción en el mercado a que yo quiero llegar. Entonces, esto es clave, el tema del entender bien cómo las empresas crean valor es el primer paso para definir la estrategia de clúster. Entonces,
si ya entendieron, ya han hablado con las empresas, ya más o menos entienden las cadenas de valor, las actividades, ¿sí? Eso es la estrategia de cada empresa y cada empresa puede tener su diferenciación como quiera. Pero ya ustedes conocen esos atributos. ¿Qué diferencia o qué hace los cambios en la disposición a pagar de los clientes? Entonces, ¿cómo creamos esa estrategia de grupo? ¿Cómo creamos esa estrategia de clúster? Porque cada uno puede tener sus cosas, pero en el clúster lo que necesitamos es que todos funcionen juntos. Entonces, para crear una estrategia de grupo hay básicamente dos preguntas. ¿Cuál es la mezcla de negocios que deben estar bajo esa sombrilla de clúster? Sí, acuérdense que también en la definición de clúster podíamos jugar con un negocio muy focalizado o un negocio muy amplio. ¿Sí? ¿Cuáles son los que deben estar bajo mi sombrilla de mi clúster? No sé, me concentro solo en el cultivo del cacao o de pronto voy un poquito hasta la comercialización. ¿Sí? ¿Cuáles son esos negocios que están en mi región? ¿Cómo los filtro? De pronto, si hay empresas extranjeras, ¿las incluyo o no las incluyo dentro de mi clúster? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debo administrarlos, moderarlos? Y aquí es donde la gobernanza es clave. ¿Cuál es esa estructura que yo necesito para administrar y generar sinergias? ¿Sí? ¿Cómo hago que lo de uno le sirva al otro y digamos que uno más uno me dé más que dos? ¿Sí? Que todos juntos sumemos más de lo que haría cada empresa por separado. Ese es el ideal de una iniciativa de desarrollo de clúster, que yo pueda desarrollar exponencialmente y crear de verdad esas sinergias colaborando y compartiendo todo ese conocimiento. Entonces, para la primera pregunta, ¿cómo hacen para filtrar los negocios que están dentro del clúster? Aquí hay muchas aproximaciones. De pronto las más comunes pueden ser distancia de viaje, los que estén a 1 hora o 2 horas en la región. Otro puede ser, como les decía, por la cadena de valor. Me voy a concentrar únicamente en los agricultores, por ejemplo, porque los agricultores, no sé, se dejan hablar o aquí tiene mucho que ver cuando ustedes se meten a desarrollar una iniciativa de clúster. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Competitiveness, el número de empresas casi que no importaba. Lo que importa es que ustedes tengan empresas dispuestas a trabajar. Porque a veces pueden tener, no sé, 5.000 empresas, como pasa en Bogotá, pero participa el 1%. Pues yo debería concentrarme en ese 1% y tratar de hacer esos pedacitos, esos programas con ese 1%, porque es el que participa. Entonces, bueno, volviendo al tema, puede ser cadena de valor. Otros clusters escogen empresas que no son competidores directos. Y esto pasa un poquito con el clúster de Petroquímica de Cartagena. En Cartagena ustedes encuentran grandes empresas. Está la refinería de Ecopetrol, eh, Propilco, que ahora creo que se llama Esentia, que hace todo el tema de plásticos, encuentran otras de fertilizantes, ¿sí? Pero no encuentran varias empresas de las mismas. Entonces, ninguna empresa tiene competidores directos, pero entre todas están jugando para mejorar ese ambiente de negocios y desarrollar mucho más el tema petroquímico plástico en Cartagena. Otros clústeres se concentran solo en empresas grandes y otros solo en empresas pequeñas. Y como les decía ahorita, hay unos que simplemente, no, pues esto es dinero público, ¿cómo voy a beneficiar una empresa extranjera? Hay países en donde es mal visto, entonces, o culturas, entonces dejo por fuera todas las empresas extranjeras. Ellos ya están compitiendo a nivel mundial, yo no las voy a incluir en el clúster, puede ser. Y esta es la respuesta a la primera pregunta. Estas son las maneras en que uno puede filtrar las empresas. Entonces eso responde un poquito quiénes deben estar dentro de la sombrilla. Y lo que la evidencia nos ha mostrado, qué es mejor o qué es peor. Así que casi que ninguna de estas primeras cuatro, digamos que presenta
una diferencia estadísticamente significativa, pero la última, el tema de excluir a las empresas extranjeras, sí ha mostrado, digamos, una diferencia entre los clústeres que lo hacen y los que no lo hacen. Y la conclusión es que dejar por fuera a esas empresas extranjeras limita muchísimo la competitividad y el crecimiento del clúster. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras están más expuestas, entonces pueden traer más rápido tecnología y si yo las veo, yo veo lo que están haciendo, puedo, digamos que evolucionar más rápido mi modelo de negocio, mis actividades, esos atributos, ¿sí? Puede que las empresas extranjeras hayan encontrado una manera más fácil o más eficiente de subir esa disposición a pagar o disminuir esa disposición a cobrar y eso beneficia al clúster porque al estar más expuestos a la competencia, son capaces de reaccionar mucho más fácil, mucho más rápido, crecer sus niveles de competitividad y aumentar, digamos, el desarrollo y a lo final lo que queremos es prosperidad para la región. Entonces, eso es en cuanto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo creamos sinergias? ¿Cómo los administramos o los ponemos de acuerdo para que generen esas sinergias, ese 1 más 1 es mayor que 2? Primero es definir los objetivos correctos y aquí es donde la estrategia juega un montón, ¿sí? Porque en competitividad todo importa. O sea, no sé si, pues, digamos que en esta presentación no incluye el tema del diamante de Porto porque creo que ya todos lo conocen, pero en el diamante cabe todo, ¿sí? Desde los recursos naturales, la educación, el gobierno, las reglas, la corrupción, las industrias relacionadas y de soporte, los clientes, los consumidores. Entonces, en competitividad importa todo. Si ustedes se meten a desarrollar absolutamente todo, no van a hacer nada. Los recursos en todo lado son limitados y hay que optimizarlos. Hay que priorizar y organizar. Y para eso es la iniciativa de desarrollo de clúster, para priorizar y organizar esos objetivos de desarrollo frente a su sector, ¿sí? Si se ponen a hacer 1000 cosas, no van a lograr nada o el impacto va a ser muy pequeño. La iniciativa de desarrollo de clúster realmente sirve para identificar esas prioridades críticas. Ese es el primer paso, lo que les decía, devolviéndome a la estrategia. Entender esos atributos les va a dar cuáles suben la disposición a pagar o cuáles la bajan, ¿sí? Hacer ese corte con las empresas, cuáles van a ser las prioridades y organizarlo es el primer paso y es fundamental para que la gobernanza y todos los otros temas funcionen. Lo segundo es ofrecer beneficios Tenemos concretos. una pregunta. Pero espérame, termino esta segunda parte y ya la respondo. ¿Listo? Lo segundo es el tema de ofrecer beneficios concretos. ¿Qué vamos a lograr con la iniciativa? En la medida en que ustedes propongan o ofrezcan temas tangibles, ¿sí? Para la gente que trabaja con clúster, pues las empresas se vuelven como sus clientes, ¿sí? Entonces, si yo le ofrezco algo tangible a los clientes, pues más dispuestos están a pagar. Y puede que sean temas de aportes o inclusive en dedicación de tiempo. Cuando la gente ve que hay un beneficio concreto, ¿sí? Que hay un tema medible que yo puedo cuantificar, oiga, esto de verdad me está generando un impacto, es mucho más fácil atraer a la gente a participar, es mucho más fácil, por ejemplo, cuando se trabaja con funcionarios públicos, darles cifras para que ellos justifiquen proyectos con el clúster, ¿sí? Cuando yo tengo temas de indicadores cuantificables que puedo mostrar, es mucho más fácil justificar esa inversión en el clúster. Las compañías hoy en día también necesitan hacer sus reportes de temas ambientales, sociales, ¿sí? En la medida en que yo les puedo dar datos que ellos pueden generar más impacto social y ambiental, genera mayor compromiso con la iniciativa y también es importante para los gerentes de clúster tener esos
indicadores cuantificables que les sirvan de guía. ¿Estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿O en dónde me estoy quedando corto? Y en Colombia de pronto tenemos a veces el tema cultural de atacar a la persona en vez de atacar el problema, ¿sí? Pero en la medida en que desarrollemos mejores indicadores, entendemos mejor los problemas y podemos dejar de atacar a las personas y concentrarnos en solucionar el problema. Entonces, ese es el segundo punto a la hora de crear sinergias y es ofrecer beneficios concretos. Y por último, que es una cosa que hacemos muy bien aquí con las cámaras de comercio, es el tema de apalancar el esfuerzo con la estrategia regional. Pues ahorita la mayoría creo que están enterados del Congreso Clúster en Medellín. Medellín es una de las ciudades que ha hecho esto muy bien, ¿sí? ¿Cómo articulo yo mi estrategia clúster con las demás políticas de la región, sobre todo políticas de ciencia y tecnología que cuando son fuertes hacen que las iniciativas de clúster sean mucho más exitosas? Eh, donde yo puedo involucrar al gobierno, a la Secretaría de Planeación o a la Secretaría Económica local, donde ellos están involucrados en el proceso, juegan un papel mucho más importante y me va a permitir que se expanda, ¿sí? Que se multiplique ese efecto de la iniciativa de clúster. Cuando el gobierno puede abrir esos programas donde la gente compite, o sea, lo que está haciendo el ministerio con Confecámaras, de abrir programas de financiación que beneficien a los clústeres y los clústeres tengan que competir, ¿sí? De alguna manera, esa competencia también ayuda a que se multipliquen, ¿sí? A que queremos esas sinergias en temas regionales. Y lo que a la final queremos es solucionar problemas que afecten a varios clústeres. Entonces, cuando quitamos un cuello de botella, no sé, en el cacao, por temas de logística, y benefició a toda la agricultura de la región, pues ahí estoy creando una sinergia gigantesca que repercute en la competitividad no solo del cacao, sino de toda la región. Entonces, ahora sí, ¿cuál era la pregunta, Viviana? ¿O la persona que tenía la pregunta puede hablar? Sí, sí. Buenas, ¿cómo estás? Mira, es que al Hola. principio hiciste una distinción entre clúster e iniciativas clúster. Ajá. Sin embargo, a lo largo de la charla has estado refiriéndote como permitimos que entren o no al clúster, siempre refiriéndote como al clúster. Entonces, realmente pareciera que Sí. fuera lo mismo. No, no, no. Los clústeres existen como un fenómeno económico que se da en todas partes, ¿sí? Ok. Mientras que la iniciativa de desarrollo de clúster es cuando yo me organizo con más actores para montarle un plan a ese clúster. Ok, entonces cuando estabas diciendo esa toma de decisiones como a quién invito o no al clúster, te estás refiriendo era a la iniciativa. Sí, exactamente. Ah, ok, gracias. Sí. Y digamos que el clúster es un fenómeno que se da en todas partes. Aquí en Bogotá por muchos años tuvimos el fenómeno de Unilago, que era un lugar en donde uno conseguía todo lo de tecnología, todo lo de computadores. Nadie dijo que las empresas de computadores o que vendían tecnología se organizaran en Unilago. Nadie hizo una, no sé, una ordenanza o un COMPES o alguna cosa. Y por mucho tiempo, creo que hoy en día todavía sigue siendo un lugar donde uno puede ir y comprar su computador, haber migrado a temas de celular, ¿sí? Entonces, el clúster es una cosa, un fenómeno económico, ¿sí? Que se da naturalmente cuando un negocio es exitoso, atrae competencia, ¿sí? Si yo veo que a alguien le está yendo bien, oiga, de pronto ese negocio no es tan malo, me dedico a ese negocio y eso va creando esa aglomeración
y casi siempre se da en el mismo lugar, porque en ese mismo lugar están todas las condiciones para que ese negocio sea exitoso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el clúster, cuando tenemos el mismo negocio en un mismo lugar. La iniciativa de desarrollo de clúster, como les digo, es montarle el plan, ¿sí? Cuando les hablaba de la estrategia de grupo, ¿sí? Es la estrategia de la iniciativa de desarrollo de clúster, ¿sí? Cómo diseñar esa estrategia de grupo es bien importante porque a veces no lo tenemos en cuenta y se da esa desconexión de la que les hablaba, donde las empresas pueden pensar una cosa, el gobierno piensa otra, o las universidades, o las ONGs o las asociaciones piensan una cosa diferente a las empresas y se da esa desconexión y ahí es cuando comenzamos a tener problemas en la implementación de una estrategia de clúster, ¿sí? Entonces, volviendo a, a ligarlo con la presentación, la mayoría de las iniciativas de desarrollo de clúster terminan con estrategias en este sentido. Temas de investigación o redes, o temas de influenciar la política pública, o cooperación comercial, o expansión de mercados, o temas de educación y entrenamiento, o innovación y tecnología, o la expansión del clúster, ¿sí? ¿Cuál es el reto a futuro? Que no se preocupen si de pronto les faltó alguna de esas. Estrategia es escoger qué no hacer, ¿sí? Estrategia es fijar prioridades y organizarlas. Y de pronto, una de las primeras, no sé, cuando se está haciendo todo este tema de la evaluación de la estrategia, cómo nos fue con la estrategia anterior, lo primero que sale es esto. Oiga, no, es que la embarrada fue que no hicimos temas de cooperación comercial, no salimos a mostrar más producto, ¿sí? Y entonces el primer culpable es como haber dejado por fuera, oiga, no, nos faltó educación. Pero realmente ese no es el problema. Realmente el problema es que no se entiende qué estaba generando valor para el cliente de esas empresas, para esos mercados. Y digamos que se le echa la culpa muy fácilmente a que nos faltó una de estas cosas. Y lo que hace falta es entender mejor al cliente. Y entonces, ya esta es mi última diapositiva. Y esto es todo lo que uno necesita tener bien para hacer una implementación de la estrategia de clúster exitosa, ¿sí? La estrategia de la iniciativa de desarrollo de clúster. Es curioso, yo hablo de la estrategia de clúster, pero es porque, digamos, yo lo entiendo como que el clúster no es de nadie, no es... o sea, cuando hablo de la estrategia de clúster me refiero a la iniciativa de desarrollo de clúster porque ya implica que hay gente detrás de ese clúster procurando su mejora. Entonces, por eso hablo de la estrategia de clúster, pero realmente no hay estrategia de clúster, sino estrategia de iniciativa de desarrollo de clúster. ¿Listo? Si queremos ser bien precisos en el lenguaje. Entonces, si ustedes tienen una iniciativa de desarrollo de clúster y quieren implementar una estrategia, tienen que tener estas 7 bolitas funcionando y articuladas una con otra. Entonces, comenzamos por la estrategia, ¿sí? Ese es el punto de partida. La ventaja en muchas iniciativas de desarrollo de clúster es que se crean después de las empresas, ¿sí? No es tan fácil modificar la estructura en una empresa, pero cuando estamos haciendo algo nuevo, ¿sí? Cuando estamos comenzando con nuestra iniciativa de desarrollo de clúster, pues podemos jugar con esa estructura y es mucho más fácil tener primero la estrategia y luego la estructura.
Entonces, lo que les dije en estrategia, clave, entender cómo se crea valor, clave, definir bien es quiénes van a participar y clave, cómo voy a generar sinergias. Si tienen bien definidas esas tres, ya chulearon el tema de la estrategia. Luego entra el tema de gobernanza, que es toda esa estructura que yo tengo que tener funcionando y todas esas actividades y procesos, seguimientos, rendición de cuentas, cómo voy a funcionar. Luego de eso, tengo que tener las habilidades y competencias necesarias o acceso a ellas, ¿sí? No sé, ¿se acordaban que les estaba hablando del tema del cacao en Tumaco? De pronto yo no tengo las habilidades para desarrollarla, pero me hablo con Fede Cacao y puedo llevar a los expertos muy fácilmente. Entonces, por eso el tema de habilidades y competencias está separado del tema de recursos humanos, porque una cosa es tener acceso a esas habilidades y competencias y poderlas traer rápidamente al clúster, y otra cosa es tener los recursos humanos que de verdad se necesitan en terreno para que esa iniciativa funcione. Y por último, el tema de liderazgo. Es muy importante y a veces no le damos el peso suficiente, pero dependiendo del negocio, también la industria, la cultura local, se necesitan diferentes personajes en el tema de liderazgo de la iniciativa de desarrollo de clúster. Puede que para unos negocios yo necesite gente supremamente extrovertida, vendedora, pero para otros negocios, no sé, de pronto necesito alguien mucho más focalizado en datos, en análisis, que se entienda mejor con las empresas en temas científicos, puede ser, ¿sí? No tiene que ser el más vendedor del mundo. Entonces es algo que a veces dejamos por fuera cuando estamos pensando en la implementación y es un tema muy importante. Todas estas 6 bolitas tienen que girar al lado de una que es clave, y es tener una visión y un valor y unos valores, ¿sí?, compartidos como miembros de esta iniciativa de desarrollo de clúster. Si tenemos personas dentro de la iniciativa que están, no sé, digamos que lo primero que me viene a la cabeza es el tema de corrupción o cosas así, pero no se trata solamente de esos valores en temas éticos, sino en la medida en que, por ejemplo, yo crea que el clúster es realmente para cambiar la vida y mejorar las condiciones de vida y calidad de vida de los habitantes de esta región. Si todos compartimos ese valor como empresarios y estamos dentro de la iniciativa de desarrollo de clúster, pues cuando yo tengo esa meta en la cabeza, ese valor y esa visión, es mucho más fácil sentarme a trabajar, poner de mi tiempo y de mi dinero para que la iniciativa funcione, ¿sí? Entonces, este es el core de la implementación, ¿sí? A veces muchas iniciativas, muchas estrategias muy buenas, ¿sí? No sé, viendo este modelo me acuerdo mucho de McKinsey, eh, que ha diseñado estrategias impresionantes, pero cuando se va al terreno, se va a la implementación, no solo es la estrategia, ¿sí? Es cómo voy a hacer todo el tema de gobernanza, de estructura, de actividades y procesos, de liderazgo, de recursos humanos. Aquí en Colombia, digamos que las iniciativas de desarrollo de clúster, hay unas que realmente tienen esa motivación y uno les ve la pasión, pero los recursos que tienen disponibles son muy limitados. Y ahí es donde les falla de pronto la implementación. Y pues también hay cosas que podemos hacer para mejorar en esa parte. Entonces, en la medida en que yo entienda cada una de estas 7 bolitas, puedo diseñar mejores procesos de implementación. Y la estrategia puede ser una visión increíble, pero si no tengo esto
bien definido, con temas de riesgo, qué puede pasar si, cómo contrarresto el riesgo, en temas de indicadores, pues va a ser muy difícil poner esto a funcionar. Entonces, paro acá, ya Oscar comienza con el próximo Listo. tema, que es un buen diagnóstico paso a paso. Y pues recibo las últimas preguntas que tengan de este tema de estrategia previa a la implementación de una estrategia de iniciativa de desarrollo de clúster. Sí, hay una pregunta que dice, ¿tienes algunos libros que nos recomiendes para comprender mejor sobre la estrategia clúster? Sí, pues digamos que ahorita el libro que les recomendaría es el de estrategia basada en valor, porque si entienden cómo las empresas crean valor, el resto de clúster y entenderse con las empresas es muy fácil. De pronto se los pongo ahorita en el chat. Busco el link y se los comparto. Mario Venecia tiene la mano alzada. Mario, de Cartagena. Muy buenos días a todos. No sé si me escuchan muy bien ahí. Sí, te escuchamos Mario. perfecto. Perfecto. Ernesto, muchísimas gracias por tu charla. Yo tengo una pregunta. Básicamente, ¿qué reto ves tú en el término de, digamos, teniendo el contexto de que la mayoría de los clústeres, si no todos, están liderados o gobernados por las cámaras de comercio en, digamos, en el ecosistema para poder implementar, digamos, esto que tú tienes aquí de una estrategia, unas estructuras y visión, y sobre todo algo muy importante que es el liderazgo para determinar la gobernanza y en algún futuro, digamos, un gobierno corporativo para que pueda ejercer el liderazgo, digamos, de todas las estrategias y las estructuras que se quieran implementar para el desarrollo del clúster, por ejemplo. ¿Cuál es el reto más grande que tú ves? Teniendo en cuenta de que los clústeres en Colombia en su mayoría están gobernados por las cámaras de comercio, en aras de, digamos, poder establecer unos estatutos y sobre todo un gobierno corporativo que ejerza y jalone el liderazgo sobre, digamos, todas esas empresas y ese ecosistema de clúster. Bueno, pues aquí hay diferentes maneras de aproximarlo. Oscar les va a mostrar ahorita enseguida ejemplos de lo que se ha hecho en Bogotá, de lo que hicimos en Cartagena, ambas iniciativas lideradas por cámaras de comercio y ambas creo que procesos muy exitosos. Entonces, yo definitivamente creo que los recursos a veces están y el problema a veces es priorizar lo que vamos a hacer. Si las cámaras de comercio se dedicaran a una o dos, digamos, las que tienen limitaciones de recursos, porque pues ustedes comparan eh, eh, ciertas regiones, hay cámaras que tienen acceso a, no sé, 300.000, 500.000 empresas, mientras otras son 50.000 o 20.000. Entonces, pues esa diferencia entre disponibilidad de recursos es bastante. Pero yo creo que tenemos las capacidades, tenemos las competencias. Como te decía, cuando hay esa visión y esos valores compartidos, la gente trabaja y la gente funciona. Yo sé que a veces el tema, un reto importante puede ser el tema cultural. No les voy a negar que hay clústeres en donde me encontré que no, esto no sirve para nada, o no, es que si me uno con el otro, este me va a copiar y yo no quiero que él me copie. ¿Yo por qué le voy a trabajar con él si es mi competidor? Entonces, yo diría, más que, más que temas de recursos, el tema está en priorizar. Porque cuando ustedes priorizan, se concentran en una sola cosa y tienen mucho más probabilidad de ser exitosos, ¿sí? Y cuando son exitosos, tienen que mostrar. Y así es mucho más fácil jalonar recursos. Entonces, digamos que ese sería como mi punto de vista pero ya dejo al experto en temas de gobernanza, que es Oscar, que les cuente más sobre el tema. Gracias, Ernesto. ¿Tú me acompañas en la presentación o cargo la presentación? ¿Cómo? Eh, Como quieras, si quieres yo te lo voy pasando, ¿qué te queda mejor? Oh, listo, para no perder tiempo. Y pues, Listo. primero, ¿me escuchan bien? Sí,
Sí, Oscar. Quedó una pregunta de Luis Hernando García, no sé si Ok, querramos. no, era un complemento, gracias. Con las buenas días, Oscar. Hola. En 2011, cuando estuviste por estos lados en, en planeación y que se empezó este proceso en Cali, me refiero en Cali de los clústeres, y posteriormente la Cámara tomó el liderazgo para la pregunta que hicieron desde Cartagena. Pues yo lo que quiero contarles es, cuando se habla entre liderazgo y gobernanza, pues efectivamente el liderazgo, digamos, o más bien la iniciativa surge de la Cámara y por supuesto por los incentivos de Impulsa y de todo esto, de todo el gobierno nacional, pero finalmente aquí el liderazgo ha sido de los empresarios, que la Cámara ha acompañado, que la Cámara, digamos, es la Secretaría Técnica, que la Cámara crea el espacio, el ambiente, cita, esa persona que tiene como que coordinar, pero el liderazgo, digamos, diría yo, el éxito en lo que he estudiado es precisamente de los empresarios. Son los empresarios los que han decidido qué hacer, cómo hacer, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus vacíos, si incluyen a unos y a otros, en fin. Finalmente, poco a poco se ha ido depurando. Y como comentario final, la gobernanza aquí se empezó 2 o 3 años después de que se conformó la iniciativa. Es decir, no se entregó, digamos, presidencia, vicepresidencia y cosas de esas para que los empresarios manejaran, sino poco a poco se fue dando quienes se querían quedar, quienes entendieron que es un trabajo colaborativo y por esa razón valía la pena quedarse. Algunos pensaron, no, yo no voy a compartir nada, yo me voy, bueno, listo. Pero digamos, la iniciativa quedó conformada por los empresarios que sí quisieron trabajar y que han estado trabajando. Y claro, poco a poco se ha creado un ambiente. Bueno, eso me imagino que Oscar nos contará eso. Muchas gracias. Gracias por tu Muchas aporte. gracias. Qué gusto verte de nuevo y pues para complementar tu reflexión y iniciar por ahí, esto es un tema de empresarios. Es decir, si el empresario no ejerce el liderazgo, las empresas no ejercen el liderazgo, pues nosotros somos invitados, colaboradores que ayudan a que esto funcione, llámese cámaras de comercio, llámese universidades, etcétera, etcétera. Entonces, con tengo coincidencias contigo en eso y vamos a mostrar esto, un poco cómo se operacionaliza una iniciativa de clúster, cómo es el paso a paso para que la cosa funcione y obviamente es unas recomendaciones que inclusive estamos trabajando y que estamos desarrollando con el clúster de experiencia de Buenaventura y con otros clústeres que Ernesto está trabajando en una iniciativa con FECámaras, pero estas son como recetas de paso a paso de cómo hacer que estas cosas fluyan y funcionen. Y la primera recomendación es el ámbito del negocio. Es decir, el primer paso para poder comenzar a trabajar con un clúster es definir el ámbito del negocio. Una actividad focalizada y bien definida. Con el BID estuvimos trabajando el tema de clúster de calzado y cuero en el Valle del Cauca y en Cali. Y me tocó también ser padrino de otro clúster metal mecánico en Bogotá. Y entonces un poco lo primero que uno tiene que decir es cuál es el foco del negocio, cuál es el core business del clúster, porque el clúster tiene que tener un core, así sea con un componente diversificado de algunos componentes, pero eso es muy importante. Y definir también si es un negocio o es una sombrilla, es una actividad que une a empresarios con diferentes negocios. El clúster de moda, por ejemplo, tiene el subclúster de prendas de vestir, el de calzado y joyería, pero esa sombrilla, que es el tema de la moda, pues tiene unos subgrupos que son importantes definir y que una de las grandes posibilidades es las sinergias que hayan en esa sombrilla de la moda. Lo ideal es abordar clústeres con foco de negocio, ya que las problemáticas de los empresarios serán más homogéneas y se podrán obtener soluciones que generen mayor impacto en la productividad. Entonces, muy importante como mensaje inicial, retomando tus palabras, esto es de empresarios. Y para que un empresario se meta en este cuento, lo que es muy importante es trabajar muy tempranamente en mangos bajitos, en victorias tempranas. Porque si yo me asocio, si yo trabajo en equipo y no empiezo a ver que mi bolsillo se crece un poquito y que la rentabilidad de mi negocio por el hecho de colaborar o asociarme o trabajar o compartir
no se me da en el bolsillo, pues la gente se aburre. Dicen, qué cantidad de talleres, qué cantidad de reuniones, bonitas las reuniones, pero esto me quita tiempo. Y eso lo vemos sobre todo cuando trabajamos en clústeres de iniciativa para pymes o empresas familiares, que son negocios pequeños donde el tiempo es un tiempo muy valioso porque el gerente es el todo de la empresa. Entonces, primera recomendación, foco en el negocio. Segundo, tener la capacidad de que en las primeras de cambio, un empresario cuando quiera trabajar clúster, vea mangos bajitos, victorias tempranas, que les permita darse cuenta de que trabajar en equipo genera mejores rentabilidades. Y ya vamos a mostrar algunos ejemplos. Dale, Ernesto. Segundo, ¿cierto? Como punto de partida, se propone elaborar siempre cuando uno va a trabajar el tema de clúster iniciales, el foco del negocio, pero también mapas de clúster y el diagnóstico preliminar. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es el perfil inicial del clúster, el origen, la actividad, cuál es la actividad principal, ¿cierto? La tipología y tamaños de las empresas, el mapa de la ubicación geográfica donde vamos a interactuar, el mapa de actores y relaciones del clúster, ¿cierto? Y el diagnóstico preliminar de competitividad. Entonces, aquí hay dos grandes mensajes. Foco, ¿cierto? El mapa y el diagnóstico. Entonces, siempre cuando trabajamos una iniciativa de clúster, arrancamos por esos tres elementos básicos. ¿Vale? Y obviamente aquí estamos mostrando un mapa del clúster del calzado de Bucaramanga, ¿cierto? Y lo que hacemos normalmente, esto tiene títulos, ¿cierto? Curtimbres, distribuidores, insumos, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Arriba están las empresas o las organizaciones colaboradores de carácter general que aportan al funcionamiento del clúster, y abajo pues las asociaciones que permiten trabajar, esas ONGs o esos gremios que me ayudan y me impulsan. Y pues uno ve la cadena, es decir, los proveedores, el core del negocio, los intermediarios y el productor y el cliente final. Y lo más importante, lo que les digo siempre cuando trabajamos iniciativas de clúster, es a esto hay que ponerle nombres, empresas, gente de carne y hueso. Y cuéntenos quiénes están detrás de eso, quiénes son las empresas, quiénes son las microempresas, las custimbres, los que trabajan los insumos, quiénes son los distribuidores mayoristas, los puntos de venta, cuáles son las asociaciones. Y este mapa, entre más exhaustivo sea, mucho mejor, porque este es el punto inicial de con quién contamos, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a trabajar iniciativas de clúster, hacemos el foco del negocio y miramos un diagnóstico a través de un mapa de clúster, que es una herramienta súper valiosa que nos permite determinar con quién contamos, ¿vale? Luego, también es fundamental, y estamos trabajando y siempre hacemos un diagnóstico de competitividad mirando por lo general dos actores. Uno, que es, le decimos así, un actor de mediano o largo plazo, que son tareas que nos competen desarrollar para que el clúster funcione, y es hacer un análisis de diamante, de Porter, ¿cierto?, en actores como el gobierno y como las empresas privadas. Caso, es decir, el diagnóstico de competitividad lo miro siempre por elementos de actores de gobierno, porque los gobiernos facilitan la cosa. No son los actores protagónicos de la iniciativa, pero los tengo que tener en el radar de la estrategia, como mencionó Ernesto, porque hay cosas que ellos me facilitan. Y si yo pongo, por ejemplo, en condiciones de factores, las tareas o las cosas que podría hacer el sector público, pues pueden trabajar en crear programas de especialización, educación y entrenamiento, establecer iniciativas de investigación con las universidades, ayudarme a trabajar el tema de recolección de información, mejorar el transporte especializado y las comunicaciones y la infraestructura para que el clúster tenga facilidades. En cuanto a las estrategias de firma y rivalidad, ¿cierto? Eliminar las barreras para las competencias locales, es decir, para que las competencias y las capacidades de las empresas puedan fluir y no hayan barreras y restricciones. Concentrar esfuerzos en la atracción de inversión extranjera para clúster. Todas estas iniciativas de impulsa, de trabajo con iniciativas de productividad del Ministerio de Comercio y las cámaras también son cosas que me pueden ayudar.
promover las exportaciones de los clústeres, organizar departamentos de gobierno relevantes para clústeres, es decir, el gobierno como facilitador a impulsos de clúster. Con respecto a industrias relacionadas y de soporte, patrocinar foros para reunir a los miembros del clúster, esfuerzos específicos de clúster a traer proveedores de insumos y servicios de otros lugares, establecer zonas de libre comercio, parques industriales, a través de normas, a través de los POTs de los municipios. Miren que hay muchas cosas que los actores públicos ayudan y facilitan para que unos clústeres se puedan asentar y puedan desarrollarse. Y con respecto al tema de condiciones de la demanda, crear estándares regulatorios eficientes de preinversión, impulsando a clústeres a reducir incertidumbres regulatorias, estimular la adopción temprana, incentivar la innovación en nuevos productos y procesos, patrocinar pruebas independientes de certificación de productos y servicios, desempeño como comprador sofisticado. Los gobiernos son un gran comprador y por lo tanto, miren que no es estratégico que un clúster vea feo al gobierno y diga, no, yo no, con ellos no me meto. Al contrario, yo tengo que tener aliados en el gobierno para que estas cosas funcionen en los diferentes niveles, gobierno nacional, departamental y municipal. Y en el clúster tengo que tener esa claridad estratégica que tengo que trabajar con ellos, tengo que tener un diagnóstico de qué necesito de parte de actores gubernamentales para que el clúster pueda fluir en el corto, mediano y largo plazo. ¿Vale? Desde el punto de vista privado, ¿cierto? Esto depende de cada organización privada dentro de los que son la matriz y el corazón de un clúster. También se puede hacer y debe hacerse un diagnóstico de competitividad en condiciones de los factores. Es, por ejemplo, desarrollar conjuntamente currículos vocacionales, técnicos y universitarios especializados, es decir, que un clúster, por ejemplo, el de Cartagena, tenga claras sus competencias y capacidades requeridas y haga alianzas con las universidades de la región para que esas competencias las coja y las desarrolle conjuntamente con las universidades locales. Por patrocinar centros de investigación, recolectar información de clúster a través de asociaciones gremiales, ¿cierto? Mantener los lazos fuertes con proveedores de infraestructura para suplir necesidades especializadas de clúster, especialmente pues en temas de transferencia de datos y logística. Desarrollar cursos para administradores sobre insumos de regulatorios, de calidad de administración, con respecto a estrategias de firmas y rivalidad. Mercadeo conjunto, a través de ferias y delegaciones. Esto es muy importante. Una de las cosas, por ejemplo, que generó confianza en el clúster de calzado y cuero de Cali fue que empezaron a viajar juntos, empezaron a perder el miedo a hablar en inglés, porque uno de los que es un gran desarrollador de calzado en Cali sabía de inglés y invitó a 15 a que fueran a ferias y eso generó un grado de confianza y una pérdida de miedo para ir a ferias conjuntas, ¿cierto? Colaborar con las iniciativas del gobierno para promover exportaciones, crear directorios de participantes de clúster para que podamos trabajar. Este es otro gran mensaje. Yo no solamente trabajo mirándome el ombligo en el clúster, adentro del clúster, sino que tengo que tener una antena puesta en una red internacional de clúster que hagan lo mismo que yo o que tengan clúster, por ejemplo, de tecnologías, que yo pueda cooptar tecnologías de otros sectores para traerlos a mi clúster. Entonces, trabajo de red que ya vamos a ver es clave, ¿cierto? En el tema de las condiciones de la demanda, trabajar con el gobierno para mejorar regulaciones, establecer organizaciones locales de pruebas y estándares. Y en cuanto a industrias de soporte para las empresas privadas, establecer una asociación de comercio en el clúster, es decir, el hecho de, por ejemplo, generar marcas conjuntas, ¿cierto? Una marca y posicionar la marca clúster también ayuda mucho al posicionamiento, no por empresita, empresa por empresa, sino por todo el estamento del clúster. Eso ayuda mucho y hace muchas economías de escala e incentivar la creación de proveedores locales y atraer la inversión de proveedores localizados de otros lados. Entonces, miren que tenemos el tema del foco, tenemos el tema del mapa y tenemos que hacer un diagnóstico de competitividad de dos grandes actores. El tema del gobierno y el tema de las empresas privadas que están involucrándose en el clúster, de cosas que tenemos que hacer, de brechas que hay que cubrir y que tenemos que desarrollar dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo de clúster. ¿Vale?
¿cierto? Entonces, uno cuando ya empieza a hacer estos diagnósticos se mete en la camisa del clúster y dice, bueno, este es un ejemplo del clúster de Cartagena de petroquímico plástico que trabajamos allá con Ernesto, y ahí, por ejemplo, se pudo ver y se pudo hacer un diagnóstico en el contexto de estrategia de rehabilidad. ¿Qué le pasa al clúster desde el punto de vista privado? Hay una ausencia de innovación, hay crisis de gobernabilidad de instituciones de la ciudad, el entorno social deprimido que demanda programas sociales a las empresas, el imaginario negativo frente a los empresarios, la dificultad para hacer negocios de acuerdo a la encuesta del Doing Business, el rol dominante de Ecopetrol en Cartagena como algo positivo que es importante, la normatividad poco articulada de la industria, la falta de incentivos tributarios para las nuevas inversiones, y así sucesivamente. Empezamos a hacer un diagnóstico utilizando la herramienta del diamante de Porte para analizar factores, qué es lo que nos hace falta, escasez de conectividad terrestre y acuática, escasez de centros de investigación, en el tema de la rivalidad, la demanda y los soportes. Y fue un gran ejercicio que hicimos con los empresarios ahí en Cartagena para decir dónde estamos parados, dónde estamos bien, dónde hay cosas para mejorar y de qué depende de nosotros y qué depende del gobierno local, nacional y departamental. Entonces, tener esa foto, decir dónde estamos parados y qué nos toca hacer y qué toca empujar, tanto en el corto, mediano y largo plazo, es clave para poder también incorporar la estrategia del clúster y a la estrategia de las empresas que constituyen el clúster. ¿De acuerdo? Dale. Y como les digo, esto tiene que comenzar con una estructura inicial que se consolida. Es decir, para poder trabajar un tema es muy importante generar células bases, una unidad mínima que permita gestar unos esquemas de confianza liderados por las empresas, ¿cierto? Y muchas veces, como le oía al participante, pues esto es impulsado y ayudado por las cámaras de comercio. Pero pues, las unidades básicas de gestación de clústeres arrancan por un consejo ampliado, un comité ejecutivo formado por empresarios, académicos, gremios y entidades de apoyo, una secretaría técnica que arranca también con un director de clúster o directora de clúster que tenga una capacidad de relacionamiento muy amplia, que pueda trabajar en gestación de proyectos, que pueda generar redes y alianzas, y con un gerente de proyectos y con un asistente de comunicaciones y de cosas, unas unidades mínimas de 3 personas. Eso ayuda muchísimo a coordinar las cosas. Y claro y clave empezar con mesas de gente de las empresas que trabajen temas estratégicos priorizados por los mismos ejercicios de priorización y estrategia de clúster. Mesas de talento humano, mesas de fortalecimiento empresarial, mesas de I+D+I y temas específicos. Es decir, ¿y esto quién los forma? Son miembros de las empresas que donan tiempo y se reúnen semanalmente para trabajar una agenda de temas que permitan, como les digo, victorias tempranas. En el caso siguiente, este es, por ejemplo, el de Cartagena, ¿cierto? Tenemos un consejo ampliado, un comité ejecutivo, una secretaría técnica que fue padrina o madrina la Cámara de Comercio de Cartagena por un año, ya y empiezan pues con ese incentivo a gestar esa unidad mínima y se gestaron estas mesas iniciales, la mesa de ambiente y de negocio, de talento, de emprendimiento y desarrollo de proveedores, el fortalecimiento empresarial, de innovación y sostenibilidad ambiental y social, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, unos mangos bajitos o victorias tempranas que salieron de esto fue el tema de proveedores, ¿cierto? Amonal, con esa gran cantidad de empresas que hay allá, pues se quejaban de que no existían proveedores certificados. Y una de las cosas que rápidamente se visualizó fue un programa de certificación de proveedores locales para trabajar este tema. Y el clúster de soporte y de proveeduría metalmecánica de Cartagena fue parte integral ya del comité ejecutivo de este clúster. Entonces se sentó en la misma mesa y aportaron, porque todas las empresas casaron y dieron plata en un fondo que dio lugar a la gestación de la unidad de la Secretaría Técnica que mantuvo el inicio del clúster por el primer año. ¿Qué hizo que el año siguiente continuara el clúster?
una victoria temprana. Y es, por ejemplo, una de esas empresas tenía un proceso de transformación y uso eficiente de agua y no captaba recursos del acueducto de Cartagena, sino que hacía todo un proceso de filtrado y depuración de agua. Esa empresa compartió esa innovación con el resto de las 40 empresas. Entonces, imagínense el ahorro en agua que se gestó teniendo una innovación por parte de esa empresa que compartió esa innovación con el resto de empresas. Le decíamos, calcule el ahorro de cada empresa con esa innovación de compartir ese proceso entre todas las empresas. Hicimos el cálculo y con el 10% de ese ahorro se pudo financiar el siguiente año de esa unidad porque demostró que trabajar en equipo vale la pena. Por eso yo les digo, las victorias tempranas son claves. ¿De acuerdo? Dale. Entonces, miren que son estrategias de consolidación de clúster. Es decir, una de las cosas que dijimos con el presidente de la Cámara, o en esa época la presidenta de la Cámara de Cartagena es, venga, nosotros como universidad les ayudamos a maletear. Porque nosotros como universidad le dijimos, esto es tan importante que venga, maleteamos y convencemos a los empresarios de que esto vale la pena y que si ustedes se consolidan como clúster, entonces diseñamos una estrategia de fondeo. Organizaciones tipo A, tipo B, C y las tipo C con diferentes esquemas de aportes. Tenemos dos grandes aportantes que son Reficar y Esencia, donde ellos son convencidos del tema de clúster. Fueron alumnos nuestros en las maestrías y pues ellos al darse cuenta del potencial fueron de los principales aportantes y proveedores de recursos para que ese primer año arrancara la iniciativa, ¿cierto? Los miembros tipo A presiden el comité ejecutivo, son que todos los miembros son nombrados como principal y suplente, todos los miembros tienen voz y voto, los miembros no aportantes, ¿cierto? Deben tener conocimiento del sector y ser aprobados por los miembros aportantes. En caso de contar con más de miembros tipo B, el conjunto de miembros tipo B elegirá a los 4 representantes tipo B para participar en el comité ejecutivo, es decir, los pequeñitos también tenían forma de entrar y sentarse en esa mesa. Los conjuntos de miembros tipo C y D elegirán representantes y participarán en el comité ejecutivo. Y inicialmente la designación del comité será de carácter bianual. Entonces miren que estábamos gestando una forma de gobernanza y de estructura de gobierno corporativo por empresas en donde se premiara también la inclusión, la participación y todos ponen. Era importante que todos pusieran, así existieran gradientes de contribución, pero la importancia es que todos se sientan que están aportando y que cuesta, y que por lo tanto cuando uno pone, pues uno empieza a pedir rendición de cuentas y empieza a mirar si lo que yo pongo me renta y me renta más con lo que pongo. Entonces esas ecuaciones de rentabilidad lo hacíamos por cada empresa y decir, mire, usted puso tanta plata, mire que lo que hemos logrado en estos temas ambientales, en estos temas de proveedurías, todo se mide y se va gestando la alcancía o el banco de productividad y mejoras que uno lo puede constituir por eficiencias o mejoramiento de productividad o por incremento en ventas y cosas. Y eso todo el secretario técnico o el director del clúster pues tiene que estar a la par de medir todo eso porque de ahí depende su futuro, ¿sí? Y su proceso de expansión de una organización mucho más grande que aporte. ¿Vale? Entonces, el comité ejecutivo es un órgano estratégico de alto nivel encargado de proveer direccionamiento del clúster, de velar por su buena marcha y de dar coherencia a los proyectos e iniciativas abordadas. Está integrado por un máximo de 15 miembros, de acuerdo con sus aportes, bajo criterios de representación de los diferentes subsectores del clúster. Principales funciones: definir el nivel estratégico de las direcciones institucionales, definir las reglas de funcionamiento, proponer los programas y proyectos, ¿cierto? Proponer los temas a tratar, ejercer las labores de control y seguimiento. Y lo más bonito de todo esto es que cuando se consolidan esto y la universidad está ahí, lo más bonito que le dicen a la universidad es ya no te necesitamos, chao, hasta luego. Ese es el grado en donde nosotros como universidad y como profesores de este tema de clúster y de competitividad nos sentimos súper orgullosos cuando no nos necesitan, ¿cierto? Hoy yo tengo relaciones muy cordiales con el presidente del clúster de Cartagena, de que me dice, oye, necesito que me ayudes en estrategias de relacionamiento internacional porque necesito conectarme con el clúster petroquímico de Luisiana y de Trinidad y Tobago. Entonces, les ayudamos en cosas muy
específicas de cómo hacer, de cómo interactuar con ya estrategias de internacionalización y de conexión de redes. Pero lo más importante es cuando los empresarios se organizan y las cámaras de comercio empiezan también a decir, ya ustedes pueden andar solitos, venga, nosotros ya estamos en el comité ampliado y ya la unidad base no necesitamos subsidiarla o aportar un poco o prestar mis instalaciones. Y cuando esto ya se vuelve privado, pues maravilloso. Y cuando dicen, váyanse, que ya no necesitamos, perfecto, ¿sí? Ese es el grado de, el hito de graduación nuestra como profesores y consultores de clúster. ¿Vale? Y aquí pues obviamente el comité ejecutivo, foros e instancias, el comité ejecutivo se reúne mínimo una vez al mes de acuerdo con la convocatoria que haga la Secretaría Técnica, el comité ejecutivo es la máxima instancia para tomar decisiones, el comité de documentos y reportes. Entonces miren que hay unos procesos, unas instituciones que ayudan a que esto se comporte como una empresa. Son un grupo de empresas, pero todo este rigor institucional y de gobernanza es clave para que la cosa funcione y siempre el clúster se sienta motivado y sepa dónde están parados. Y obviamente una de las funciones de ese secretario técnico o director de clúster es mostrar los beneficios del tema. Es decir, la caja registradora que está mostrando los beneficios de los ahorros, productividad y crecimiento en ventas. ¿Vale? Fundamental, y lo enseñamos mucho, es decir, sobre todo a las iniciativas que están siendo apadrinadas por cámaras de comercio. Lo que decimos es muy importante en el sentido de que otro instrumento, aparte de lo que ya hicimos, que es foco, diagnóstico, ¿cierto?, de competitividad y arreglos iniciales de institucionales y operativos, fundamental saber de redes y alianzas. Es decir, personas que trabajen en clúster tienen que saber de redes y tienen que saber alianzas, porque la matriz fundamental y el core de un clúster es que trabajamos en equipo. Y por esencia, toda persona que trabaja en clúster tiene que saber de redes y tiene que saber de alianzas. Nosotros en estrategia decimos que redes es el qué y alianzas es el cómo. Si yo sé de trabajar redes, y yo puedo trabajar redes, identificar un mapa de actores, ¿cierto? El cómo yo consolido esas redes es a través de alianzas. Entonces, una de las cosas que hacemos muy fuertes cuando enseñamos temas de clúster es pulir herramientas y capacidades en las personas para trabajar redes y alianzas. Y vamos a ir muy rápido sobre el tema, ¿cierto? ¿Vale? Fundamental, ya lo vimos como una parte esencial de esos primeros pasos para constituir un clúster, que es el mapa de actores. El mapa del clúster es fundamental, ¿vale? Y aquí unos conceptos básicos, ¿cierto? Las aproximaciones de redes en el mundo de la estrategia ha tenido muchos desarrollos y hay muchos académicos que estudian esto a profundidad y obviamente arranca por relaciones diádicas, los más relevantes. También existen las ego-red, es decir, cuando hay un grupo relacionado conmigo donde yo soy el principal, mucho clúster se gesta así, desde una gran industria, relacionándose con muchos proveedores y por lo tanto la industria importante es la de lo que se llama el ego-red, ¿cierto? Interacciones múltiples, entender cómo interactúan y se relacionan con el ambiente, es decir, cuando yo puedo construir un mapa de red y mirar que las interacciones no son solamente internas, sino externas, pues estoy dándome cuenta de que no estoy siendo egocéntrico o intrínseco, sino que también estoy trabajando con el exterior. Y la red completa, la estructura de red y cómo actúa. Entonces, miren que entender cómo funciona una red es clave, poderla mapear y dibujar. Y aquí vamos a mostrarles algunos ítems que son importantes resaltar. Y lo que les vamos a es a dejar con las ganas de que sigan aprendiendo en redes. ¿Vale? Entonces, miren, cuando enseñamos el mapeo de redes, tenemos los actores diversos, tenemos las conexiones de una vía o de diferentes vías y conexiones de doble vía y diferentes proximidades. En el dibujo y en el análisis de mapa de redes es muy importante
tipificar los actores, mirar el orden y la dirección de las conexiones, si es unidireccional o bidireccional, y la intensidad, el grosor del mapa de la flecha me dice si hay intensidad, si es intensidad leve, si el relacionamiento de esa red es intermitente. Por lo tanto, yo visualizar esas redes son claves, ¿vale? Entonces, principios básicos de una red: reconocer el desequilibrio de intereses de otros stakeholders en un campo de acción. Es decir, cuando yo trabajo en red, siempre tengo que tener presente que en la constitución de esa red hay desequilibrios. Ante recursos financieros limitados hay mayor inercia en una red. Entender que quizás alguien ya se inventó la rueda y por ende es preciso conectarse, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy trabajando en clúster, pues yo no tengo que inventarme la rueda de cero, y lo que tengo que prever siempre es quién está en el entorno, quién está en el contexto, y si hay una red, cómo yo me conecto directamente con esa. Ser un nodo de conexión entre varios genera relevancia, y eso es muy importante. Es decir, cuando yo hago estrategia de redes, si yo me hago un tema de nodo, de constituirme un nodo a través de información, de poder, de ingresos, pues eso es importante en la red. Si yo soy, sino que estoy periférico en una red, pues no tengo ventajas competitivas, tengo problemas en el sentido de que estoy relegado, y que posiblemente la información y los avances tecnológicos me van a llegar un poquito más tarde que si estoy en un nodo. Entonces, entender la importancia de ser nodo, o dónde están los nodos, o estar cerca de un nodo, es clave, ¿vale? La posición y ubicación de un actor en una red sí importa. Sí importa. Por eso también, si yo trabajo en un clúster, puedo hacer mi mapa del clúster, también puedo hacer mi mapa de red, pero también me tengo que insertar en el universo de redes. Si estoy trabajando, por ejemplo, en el Valle del Cauca, saber cuáles son las redes que hay y dónde está y dónde estamos, ¿cierto? La posición de un actor en la red define la personalidad. Si yo soy nodo, si yo soy estratégico, si yo manejo el tema del nodo, la personalidad también importa en el mundo de la estrategia de las redes. Las redes funcionan como un organismo sistémico, y las redes generan grupos, comunidades y roles, ¿cierto? ¿Vale? Y traigo este ejemplo. Ese es el campo de arroz, ¿cierto?, de una aldea, y miren las interacciones de la aldea 2. ¿Cuáles dirían ustedes que es la más importante o la que más me genera estratégicamente algún tipo de consolidación de una estrategia de clúster? ¿La aldea 2 o la aldea 1? La 1. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está vendiendo? Solo limones. Dos. ¿A cómo? ¿Quién da más? 1, 2. La dos. La 2. La 2. La 2. Y un buen consultor, ¿qué va a decir? ¿Cuál es la palabra preferida de un consultor? La dos. Va a decir, depende. 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 Entonces, miren para que uno no se case con ninguna de las dos, depende. Es decir, miren, si usted mira la aldea 1, ¿cierto? La ventaja de la aldea 1 es que, aunque está dispersa, tiene conexiones con el mundo exterior y puede traer las innovaciones, ¿cierto? Y puede traer las cosas de afuera, y los vasos comunicantes me ayudan a traer cosas de afuera. La aldea 2, la ventaja que tiene la aldea 2 es que me permite interconexiones internas, ¿cierto? Pero me estoy mirando mucho al ombligo y puedo perder la conexión con el mundo exterior para traer innovación. Por lo tanto, depende, ¿sí? De la aldea 2, ¿qué me gusta? La interacción, que permite que una conexión permanente, ¿cierto? Y todas las mejores internas se pueden comunicar, y hay una gran interacción entre cada uno de sus actores. La aldea 1, aunque no es tan densa, está conectada con el mundo exterior y me puede ayudar a traer innovación. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque en el mundo de redes es muy importante combinar las dos cosas. Buena interacción interna y buena conexión con el mundo exterior para poder traer cosas nuevas a esa interacción de clúster. ¿Qué nos pasa muchas veces en el clúster? Los clústeres se entusiasman a trabajar conjuntamente entre ellos y generan dinámicas de interacción interna, generación de confianza, y eso está bien.
le dedican, empiezan a trabajar 80% a interconexiones internas, pero a veces se olvida del contexto, de lo que está pasando afuera. Y por estar trabajando adentro mucho tiempo, no saben qué es lo que está pasando ahí. Me pasó con el clúster de calzado y puerta en Cali. Estaban trabajando en el tema fuertemente, empezaron a entusiasmarse, a trabajar en equipo, empezaron a decir, hay que traer una máquina, no sé qué, y yo le dije, ¿ustedes han puesto a ver lo que están trayendo en Colón, en Panamá, con respecto al calzado? No, profe, estamos ocupados con la importación de la máquina. No nos interesa saber lo que pasa en Colón. Miren lo que está pasando en Colón. Sí. Entonces, por el hecho de estar preocupados en la máquina, en traer la máquina, se estaban despreocupando de una amenaza que iban a hacer en Colón, de un tema de importaciones legales de calzado chino y que iban a invadir el mercado nacional y no le estaban parando bolas a eso. Entonces, lección importante también del manejo de redes. Dale. Recopilación del trabajo en red, las ventajas, el conocimiento colectivo, la complementariedad de proyectos, las sinergias en cuanto a esfuerzos, mayor control social, mayor legitimidad, logro de incidencia en políticas públicas, los retos, dificultad para hallar puntos en común, o sea, trabajar en redes no es tampoco fácil, dilemas de protagonismos, los egos, ¿cierto? Es muy importante vencer esos egos en el tema asociativo. Todos los empresarios, por lo general, tenemos ese sello del ególatra, de yo me la sé, ¿cierto? Mayor exposición a satisfacer intereses personales y hay un reto de construcción con confianza. ¿Dale? Eso es el qué. Y cómo yo garantizo que ese qué funciona es a través de alianzas. Entonces tengo que saber cómo se gestiona una red y los atributos que uno tiene que desarrollar como actor. Maestro, qué pena que quedé en ejemplo campo de arroz. No me está. Ah, ya. ¿Ya se movió o no se movió? Ya. Estoy en alianzas. Ah, bueno, ya nos alcanzaste. Entonces, cuando decimos el qué es la red y el cómo es la alianza, un empresario de clúster tiene que saber de esto, tiene que saber que tiene que trabajar asociativamente y tiene que gestar alianzas. Y esta es una de las cosas importantísimas de trabajar en clúster. ¿Cómo hago alianzas? Dale. Primero, beneficios, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo en alianzas, estoy disminuyendo riesgos en entradas a otros mercados, en la posibilidad de diversificar inversión, en el control y acceso de tecnología. Es decir, la tecnología está volando y yo no me la sé todas, yo necesito tener aliados de tecnología que me ayuden a eso. Reestructuración de industrias, mayor poder competitivo, puedo trabajar el tema de expansión más tranquilamente y obviamente puedo trabajar un tema de minimización de costos. Factores de influencia, para trabajar el tema de alianzas, las dinámicas de la industria tengo que conocerlas, la posición social de la empresa donde estoy ubicado en el mercado y también como actor del clúster, el tamaño y estrategia de la empresa, las características del empresario. Entonces, si yo estoy acompañado en un clúster con un core de negocio, con muchos colegas, pues estas tareas trabajadas colectivamente dan mayores oportunidades y si sé y soy abierto a trabajar alianzas, pues disminuyo estos riesgos y obtengo beneficios. ¿Vale? Y obviamente siempre va a existir una tensión entre cooperar y competir, ¿cierto? Y ustedes ven que eso se ve en la vida del clúster. Es decir, uno cuando enseña esto y trabaja con empresas para desarrollar clústeres, tiene que incentivar la competencia, pero también la cooperación, lo que se llama la competencia. Porque si no hay competencia, pues empieza a ver lo que se conoce en el mundo de los negocios como el conformity. Conformity es sacamos los pasitos, vamos bien, tranquilos, relajados, y todos nos tocamos el hombro y nos decimos, vamos bien, y no se dan cuenta que los contextos cambian y yo tengo que moverme y yo tengo que estar despierto y eso es muy importante, tener esa atención. La competencia implica el logro de objetivos considerando a los competidores como un obstáculo en el proceso. En este mundo de clúster, esa visión la tratamos de obviar en el sentido de que no es un trade-off. Si yo gano, tú pierdes. Lo que tratamos es de que esa atención no se vuelva a eso, ¿cierto?
La cooperación implica el logro de objetivos mediante la colaboración de otros, aun cuando estos sean competidores. Eso es lo clave, es decir, cuando hicimos el trabajo del clúster del calzado del cuero, al principio lograr la confianza fue muy difícil, porque cada una de esas empresitas de calzado creía que tenía una super innovación y el hecho de compartir pues le iba a quitar su ventaja competitiva. Cuando empezamos a cambiar la estrategia para el tema fue a través de socialización. Empezamos a hacer reuniones familiares para que las esposas y los esposos y los hijos se conocieran, para que dijeran, esto no hay problema de copia o de cosas. Entonces se volvieron amigos a través de estrategias de socialización y empezaron a invitarse a la fábrica. Y me dice, don Pedro, esta máquina yo tengo una mejora aquí que le sirve a las suelas. Venga, yo le doy mi mejora en las suelas para que usted le sirva, que usted está en el nicho de salud y yo le puedo dar un tema de suelas que le mejora. Empezó, ¿usted me puede dar eso? Claro, a mí pues, es una innovación mía, pero que yo tengo otros segmentos, no tengo problema con dárselo a usted. Y empezaron a confiar, empezaron a innovar colectivamente, empezaron a cooperar entre ellos y a darse cuenta que trabajando en equipo empezaban. Pero empezamos por un tema social, porque todo el mundo creía que tenía su innovación y que no debía soltarla, porque iba a perder, ¿cierto? La tensión entre las partes debe ser la cordialidad, pero también existe el conflicto y también saber de eso es importante, porque en la alianza, cuando enseñamos alianza, yo les digo, esto es como el matrimonio. Usted para poder hacer una alianza significativa y fuerte, pues tiene que primero a la novia invitarla al cine con las crispetas, ¿cierto? Para empezar a conocerla, ¿cierto? Y en el mundo de la construcción de alianzas, es un mundo que recorre un proceso de construcción de confianza, así como el matrimonio, ¿cierto? Entonces yo voy paso a paso y veo si la cosa funciona, pues me llevo hasta el matrimonio, ¿de acuerdo? Ese es mi camino. Pronto otros toman otro camino más acelerado, ¿de acuerdo? Dale. Diferencias estratégicas entre cooperación y competencia. La competencia maximiza las posiciones individuales, protege el desarrollo de nuevas competencias, control de las organizaciones a través de sistemas jerárquicos de control. Eso es un tema que la competencia tiene pros, pero también tiene esas tensiones. La cooperación maximiza las ventajas competitivas conjuntas, crea una ventaja competitiva conjunta, crea una ventaja en el tema con respecto al control de organizaciones a través de sistemas de control y coordinación de procesos. Entonces, siempre que trabajamos en clúster, tratamos de incentivar la cooperación, ¿cierto? Sin dejar de lado el tema de que es importante competir entre ellos de cierta medida para que los estándares suban y eso es muy importante, nos ha pasado, es decir, cuando estamos en un clúster y hay uno que está top, pues a ese top le interesa que los demás suban para mejorar el prestigio, para mejorar la calidad y para generar unas mejores ventas, por lo tanto, el prestigio del empresario siempre ayuda a subir el nivel de los demás a través de competencia y cooperación. ¿Vale? Entonces, las formas de cooperar, ¿cierto? Van a través de contratos específicos, la presentación posterior a la alianza, la prevención previa a la alianza, los incentivos, sanciones, la coordinación y control durante la alianza a través de precios y reglas, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que uno trabaja reguladores de mercado, reguladores internos, y uno la alianza la puede trabajar con estos dos tipos de regulación, ¿cierto? A través de normas, a través de reglas y con incentivos externos y con incentivos internos. Yo fui vicepresidente de alianzas de una entidad financiera durante 7 años y una de las cosas que hacíamos en las alianzas era trabajar los match, es decir, uno no se casa con toda la organización, sino dice, bueno, ¿cuáles son el valor agregado y los complementos que hacen match entre mi servicio y el servicio de usted y dónde nos podemos unir para generar un gana-gana? Si encontramos ese match, el resto lo vamos definiendo en cuanto a esquemas de regulación que pueden ser formales o informales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y uno, pues, aquí está el menú de tipologías de alianzas, ¿cierto? Entre la facilidad del acuerdo y el riesgo de terminación, cuando es algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy casi seguro en que la facilidad de acuerdo es baja y el riesgo de terminación es baja, entro en un joint venture. Pero si la facultad de acuerdo es alta
y el riesgo de terminación de saldo, pues hay solamente trabaja un acuerdo de cooperación. Depende, y ustedes ven el tamiz que uno puede encontrar en el menú de alianzas, y en el menú de alianzas, pues uno arranca primero con unas cosas muy sencillas, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo claramente unas construcciones de confianza, unas sinergias de cultura, unas sinergias de esquemas de inversión y de rentabilidad, pues me voy sofisticando y voy llegando inclusive pues a temas de joint ventures, que son una apuesta en inversiones conjuntas a riesgo compartido entre dos instituciones diferentes. Entonces, esto es obviamente un brochazo del menú de alianzas, y volverse experto en qué tipo de alianza y cómo la necesito, tanto a nivel empresarial como en clúster, es clave, ¿cierto? ¿Vale? Y obviamente, pues, fundamental, aparte de conocer el menú de tipologías de alianzas, es trabajar cómo se hacen, ¿cierto? Las negociaciones, el compromiso, las ejecuciones, la valoración, y todo esto es un ciclo permanente de trabajo continuo. Yo siempre que hacía una alianza, pues hacía este ciclo de rotación, ¿cierto? Y trabajaba siempre con abogados al final, ¿cierto? Me decían, afortunadamente tuve muy buenos abogados al final, que siempre tenía abogados que me decían, sí se puede, y cristalizábamos eso a través de un contrato, a través de un joint venture, o qué tipo de cosas, pero hacíamos mucho seguimiento. Y una recomendación que siempre me hacían los abogados es, cuando hago una alianza, no piense en el matrimonio, sino piense en el divorcio. O piense en los isidoros. ¿Qué quiere decir un isidoro? Y si llueve, y si escampa, y si... ¿sí? Tener isidoros es clave. Cuando uno trabaja una alianza, pues es como de vuelvo y juego con un matrimonio, está feliz, encaramelado y feliz de la vida, pero en una alianza empresarial es muy importante también pensar no como si fuera una luna de miel, sino como si se fuera a separar. ¿Qué pasa si? Y tener eso establecido es fundamental. Pero obviamente esto va para un curso completo de un semestre de estrategia en temas de construcción de estrategia y de alianzas, y por lo tanto lo que queremos es que se vuelvan gomosos de poder trabajar temas de redes y alianzas. ¿Ok? ¿Vale? Factores que hacen que la generación de alianzas sea más estructurada y menos estructurada. Entonces ustedes pueden también tener tipología de estructuración, intensidad tecnológica, la relacionalidad limitada, la simetría de información. Eso hace que los contratos se vuelvan más complejos, el riesgo de oportunismo por parte del socio, la inversión requerida, y menos estructurada, cuando hay más confianza entre los socios, el acceso a información es más abierto y el poder de negociación por parte de una de las partes, pues eso se puede equilibrar. ¿Okay? Y obviamente, pues aquí estamos haciendo, pues trayendo ejemplos de los trabajos que estamos desarrollando, que hemos desarrollado con las cámaras de comercio, en el sentido de esas oficinas de competitividad y clúster, la importancia de hacer el mapa de actores, de trabajar esos mapas y poder luego establecer con esa mapa de actores de redes, poder establecer estrategias de alianzas, ¿vale? Y pues, como decía Ernesto, Bogotá es un gran ejemplo de cómo se maneja un tema de redes y de alianzas a través de iniciativas de clúster, ¿cierto? Ahí dale. Ahí pueden ver, ¿cierto? Que Bogotá Región está trabajando en la agenda de iniciativas más ambiciosas del país. Y si ustedes ven ese mapa, ¿cierto? De Bogotá Recreativa, servicios empresariales, hay 17 iniciativas de clúster que básicamente demuestran el poder de trabajar en red y el poder de trabajar en una alianza bajo una sombrilla de clúster, ¿vale? Y ahí pues ustedes se pueden ver el comité ejecutivo, el comité asesor empresarial, las mesas para realizaciones y especializaciones, y en el fondo es lo que les vuelvo a repetir. Tener un buen foco de negocio, tener claro el mapa de actores, tener claro un diagnóstico de competitividad de negocios, tanto de la perspectiva gubernamental como de los empresarios del clúster, tener claro la forma de cómo iniciar a través de células iniciales que generen productividad y mangos bajitos al comienzo,
y poder trabajar claramente y fuertemente temas de redes, que son el qué, y temas de alianzas, que son el cómo. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Oscar. ¿Cómo la vieron? Bueno, Muchas gracias. no sé si hay alguna pregunta adicional en el chat. No veo ¿Tienen más hambre? ¿Tienen preguntas. hambre de almuerzo o qué? Yo creo. Oscar y Ernesto, nuevamente mil gracias por sus aportes. Pues